Buenas tardes. Comenzamos el punto de encuentro organizado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y por el Grupo Español de Farmacia Pediátrica. Voy a compartir nuestro punto de encuentro. Lo hemos denominado Conoce tu tratamiento, información para niños y familias, necesidades y realidades. Comienzo presentándome. Yo soy Carmen Gallego, soy farmacéutica de hospital en el Hospital Materno-Infantil de Málaga, que pertenece al Complejo Hospitalario Regional, y como miembro del Grupo Español de Farmacia Pediátrica, en primer lugar quiero agradecer a mi grupo la oportunidad que me ha dado de representarles en este precioso proyecto. También quiero felicitar a la sociedad por esta iniciativa y agradecer el que haya dedicado un espacio específico para la población pediátrica, para nuestros niños y adolescentes, lo que demuestra su altísima sensibilidad con esta población. Por otra parte, también quiero agradecer a todas las personas, a todos los compañeros, familias, pacientes, profesionales, amigos que nos acompañan en estas horas de la tarde, porque, bueno, agradecerles desde luego que hayan reservado un poco de su tiempo para esto, ¿no? Y cómo no, agradecer a los protagonistas de este webinar, que luego más tarde pasaré a presentar, a José María y a Raquel, que son los que verdaderamente nos van a guiar en este proyecto. Bueno, yo voy a iniciar, disponemos de 45 minutos, voy a intentar no superar los 10 minutos, intentando un poco explicar por qué la necesidad de una escuela de pacientes y de un espacio específico para los niños. Y luego, bueno, también intentaré mostraros parte de algunos pantallazos para despertar la curiosidad en visitarla. La farmacia hospitalaria y los farmacéuticos de hospital, a lo largo de toda su trayectoria en la atención farmacéutica al paciente externo, ha ido desarrollando estrategias que priorizaban, que intentaba conseguir de la mejor manera los objetivos finales de esta atención, que es llegar a los mejores resultados en salud y calidad de vida del paciente a través de una mejora de la efectividad, de la seguridad y de la eficiencia de los tratamientos. Pero de lo que a lo largo de este tiempo y nuestra experiencia nos ha enseñado es que de cualquier intervención, y para que esto pueda llegar a tener el éxito que necesitamos contar con ellos, con los pacientes y en este caso con sus familias, porque ellos precisan esa información para poder colaborar, para poder hacer bien su parte y corresponsabilizarse de su propio tratamiento. Para ello, pues necesitamos hacerles expertos en ese tratamiento, necesitamos formarles, darles información, educarles, porque es la única manera de poder así identificar, prevenir y manejar los problemas que pudieran surgir, intentar evitar esas inseguridades e incertidumbres que a lo largo del proceso van surgiendo y, por supuesto, ayudarles a un buen cumplimiento y una mejora de la adherencia al tratamiento prescrito. Cuando hablamos de cuáles son las particularidades de la población pediátrica con respecto a sus tratamientos, no podemos olvidar algunos aspectos que todos conocemos, pero que vamos a intentar repasar. Existen un déficit, una escasez importante de formas farmacéuticas adecuadas a la edad pediátrica, porque los medicamentos a priori se desarrollan, se comercializan para adultos, pero en ocasiones nuestros niños precisan estos fármacos y es difícil conseguir las dosis necesarias que, como todos sabéis, en las distintas etapas de la
de la vida o de la edad pediátrica son muy diferentes, puesto que se tienen que calcular en base a esa edad, en base al peso, en base a la superficie corporal. Por lo tanto, en multitud de ocasiones solo disponemos de formas farmacéuticas sólidas, comprimidos, cápsulas, que precisan manipulación para poder conseguir esas dosis que se ajusten a las necesidades. Y eso pues conlleva muchas dificultades que no siempre son fáciles de resolver. Pero es que además nuestros niños también necesitan medicamentos con unas características organolépticas que sean capaces para poder aceptarlos, un sabor, un olor, una textura, una consistencia. Continuando con respecto a la problemática de la administración de medicamentos en pediatría, no podemos olvidar que sabemos que un tercio de los errores que suponen efectos adversos importantes, problemas de seguridad, tienen que ver, se producen en el momento de la administración, y que gran parte de la administración de los medicamentos en los niños se hace y se lleva a cabo en el entorno familiar. Por lo tanto, tenemos que hacer, entre todos los profesionales que tenemos responsabilidad en ello, tenemos que buscar estrategias para ofrecer conocimiento, ofrecer información a todo el entorno de nuestros niños en formas farmacéuticas disponibles y en formas de administración cuando no es fácil, llevarlo a cabo, sin olvidar todas las variables y todos los factores que pueden influir en un éxito en el tratamiento de los niños. Pues algunas etapas de la vida, por ejemplo, la adolescencia. La adolescencia puede ser un momento difícil para poder llevar un tratamiento con éxito, el momento de la enfermedad. A veces un diagnóstico en una edad infantil para el entorno familiar supone pues mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucha desorientación, muchas dificultades para gestionarlo emocionalmente. Por lo tanto, se ocurren dificultades para poder hacerse con el manejo también del tratamiento. Pero se necesita, para manipular, a veces necesitan los familiares tener destreza, entrenamiento, que tenemos que ayudarles a conseguir. Y por supuesto, que esa información, que esos cuidados lleguen a todo el entorno del niño. En ocasiones también es necesario ponerlo en conocimiento de la escuela. Si nos adentramos más en el tipo de paciente al que de una manera particular va destinado este webinar, el paciente oncológico pediátrico tiene además otra serie de variables que confluyen en él y que hacen mucho más complejo el llevar a cabo bien el tratamiento. La polimedicación. Normalmente son muchos los medicamentos que forman parte de su esquema de tratamiento, y además con pautas complejas de administración, pautas complejas y que van cambiando a lo largo del proceso de la enfermedad. También van cambiando las posologías, las dosificaciones, en base a un montón de variables. Toda esta cantidad de circunstancias hacen que el riesgo de problemas relacionados con el tratamiento sea incalculable. Pero es que además, si pensamos en las diferentes condiciones de dispensación que pueden tener los diferentes medicamentos, pueden encontrarse con medicamentos de uso hospitalario que se prescribirán y se conseguirán en el entorno de la farmacia hospitalaria, pero pueden precisar medicamentos extranjeros con otras gestiones. Puede ser necesaria fórmulas magistrales precisamente para adaptar determinados medicamentos a unas dosis determinadas, medicamentos que pueden necesitar autorizaciones y algunas cuestiones de gestión administrativa compleja. Todo esto genera incertidumbre y hace muy, muy difícil que el cumplimiento y que el tratamiento se haga de la mejor manera posible. No podemos olvidar que utilizan medicamentos, muchos medicamentos de alto riesgo, medicamentos en los que un error puede tener consecuencias importantes, o de estrecho margen terapéutico, o con riesgo de exposición y peligrosidad en su manejo.
Todo lo que hasta ahora os he ido comentando, pues creo que es suficiente para justificar la necesidad de un espacio de información validado, revisado por profesionales, donde nuestros pacientes y familiares pueden encontrar información útil, seria y contrastada. Y entonces ya voy a intentar, antes de pasar a la presentación de los verdaderos protagonistas, voy a intentar poner una serie de pantallazos para que veáis un poco el aspecto y los apartados que contiene nuestra escuela. Cuando entréis en el espacio dedicado a niños y adolescentes, podéis encontrar un espacio de información general, otro espacio de administración de medicamentos y, por supuesto, información sobre los propios medicamentos, las enfermedades, recursos digitales de ayuda o incluso información sobre asociaciones de pacientes de diferentes enfermedades como apoyo al inicio. Si entramos en el apartado de medicamentos, pues aquí podemos encontrar detalles importantes del medicamento que te dispensa tu farmacia de hospital. Hoy por hoy nos hemos centrado en los medicamentos que dispensamos nosotros y sobre los que informamos y formamos. Os vais a encontrar con un listado alfabético y desde allí se os va a descargar una ficha donde tiene mucho más apartado que lo que aquí veis. Podéis encontrar, incluso os podéis descargar y guardar en vuestro dispositivo y tenerlo siempre a mano para consulta, todas las cuestiones que consideramos más importantes de información sobre el medicamento que nos interesa. Pero es que también podemos consultar la enfermedad, que las tenemos agrupadas por órganos o sistemas del organismo a los que mayoritariamente afectan, y allí pues vamos a encontrar en cada una de estas enfermedades pues respuesta a muchas cuestiones en un lenguaje adecuado, y además desde ahí, desde las diferentes enfermedades, podemos relacionar y llegar a enlazar con medicamentos que puedan tener que ver con el diagnóstico o con la enfermedad que consultamos. En el apartado de información general tenemos diferentes ventanas donde podéis consultar recomendaciones generales, normas de almacenamiento y eliminación, de seguridad, adherencia. Por supuesto, en todas las fichas de los medicamentos vais a tener de una manera específica información sobre todo esto. Y si, por ejemplo, tenemos curiosidad en el apartado de administración, pues allí nos vamos a encontrar cuestiones generales de cómo y cuándo debes administrarla de manera general, qué hacer ante un olvido, qué hacer si se vomita tras la administración de un medicamento, qué hacer si no puedo tragar el comprimido, puedo triturarlo, puedo manipularlo, o consultar apartados específicos de cómo dar, cómo administrar medicamentos por las diferentes vías posibles. Aquí recojo 6, pero bueno, hay un montón de vías diferentes de administración. Y en el caso que nos ocupa, pues nos puede interesar conocer cómo dar, cómo administrar la quimioterapia oral en casa y entrar en ello y encontrarnos pues con respuestas en primer lugar, como instrucciones generales del manejo de la quimioterapia oral, precauciones, almacenamiento seguro. Y si pasamos ya al apartado de cómo administrar cada tipo de medicamento, si tuviéramos que manipular diferentes formas farmacéuticas en casa, incluso dosificarlas en ocasiones, nos encontraríamos con una serie de vídeos que hemos realizado nosotros para intentar acercarnos a la pura realidad, para que os sirvan de ayuda para administrar, pues, por ejemplo, cápsulas blandas, cápsulas duras, comprimidos, jarabes, líquidos, un montón de formas farmacéuticas diferentes que con muchísima probabilidad tendremos que utilizar. También nos parece interesante el apartado de recursos digitales, puesto que con la ayuda de tecnología, podemos ayudarnos a recordar cuándo tomar un medicamento o conseguir información adicional más allá de nuestra escuela, si es de interés, y en una serie de aplicaciones
que están diseñadas muy bien y que están desde luego validadas y con nuestro respaldo. También nos parece interesante ofrecer información sobre asociaciones de pacientes porque, bueno, sabemos que llevan a cabo un papel importante y os pueden ayudar mucho en, sobre todo, al inicio y el diagnóstico de una enfermedad. Pero bueno, creo que ya debo dejar paso a los verdaderos protagonistas porque, como aquí os digo, la mejor manera de avanzar es dejar de hablar y escucharles. Y entonces quiero presentaros a las personas que me acompañan. Tenemos la suerte de contar con José María Carrasco Durá. José María es un paciente de 16 años, es un adolescente que desde luego no es un rebelde, como decía al principio, ni tiene esos problemas, y con él pues vamos a intentar conocer, él ha vivido su experiencia y probablemente nos va a ayudar mucho a conocer las realidades. A continuación hablará Raquel Flores Lara. Raquel es madre y es representante de la Asociación Malagueña de Familias de Pacientes con Cáncer Infanto-Juvenil. Ella nos va a ayudar a identificar las necesidades. Escuchándoles de una manera activa y atenta, sin duda nos van a servir mucho para trazar el camino correcto. Cuando quiera, José María, adelante. Hola a todos, me llamo José María, tengo 17 años y soy un paciente oncológico del Hospital Materno Infantil de Málaga. Y bueno, prácticamente fui diagnosticado en 2021 por un linfoma linfoblástico no Hodgkin, y el tratamiento pues constaba de un tratamiento de 2 años, en la que un año era un tratamiento intravenoso, también con pastillas, pero tenía que acudir al hospital. Y después otro año en el que el tratamiento pues constaba de pastillas en la casa, entonces no tenía que acudir al hospital con tanta frecuencia. He decidido participar en este proyecto porque pienso que es muy importante pues para los padres y sobre todo para ya pacientes que tienen cierta edad. Yo, por ejemplo, cogí la enfermedad con 13 años y empecé el tratamiento también con 13 años, pero pienso que la curiosidad, bueno, yo soy una persona muy curiosa y me gusta saber qué es lo que me ponen o qué consecuencias puede tener el tratamiento que estoy tomando. Entonces me puse a buscar sobre mi enfermedad, sobre el tratamiento, sobre los posibles efectos que podía tener, pero al principio mucha información no tenía y creo que es muy importante tener toda la información desde un primer momento para no estar tan asustado. Entonces, el tratamiento que tomaba primero en casa es del que voy a hablar y pues como se veía desde un entorno más realístico. Por un lado tomaba un tratamiento, bueno, tenía una sonda nasogástrica durante un tiempo y por otro lado ya después, en el segundo año del tratamiento, que era el tratamiento en pastilla, tomaba la mercaptopurina, que es un medicamento que tenía que tomar todos los días de quimioterapia, y por otro lado el metotrexate, que era pues 3 o 4 pastillas que tenía que tomar una vez a la semana. Eh, Realmente me dieron unos pocos inconvenientes, pero la mayoría de ellos por la escasez de información que tenía. Por ejemplo, al principio cuando me pusieron la sonda nasogástrica, eh, mm, había como pastillas que las apretaba, o sea, las espachurraba, las metía en un sobre de líquido y pues las administraba por la sonda nasogástrica porque no las podía tomar por boca. ¿Qué pasaba? Que
a lo mejor no lo pachurraba bien y se atascaba el tubo o algo, pues a lo mejor todo eso no se puede hacer y eh, hay que tomarlo por otra vía, por un líquido más fluido. Entonces, ese hecho, la verdad es que me hizo no volver a administrar medicamentos por la sonda. Ante la carencia de información, preferí tomarlas por boca. Después, la mercaptopurina me dio bastantes inconvenientes porque era un tratamiento que tomaba todos los días. Entonces, había días que me sentaba mejor y días que me sentaba peor. Lo tomaba a tarde-noche, a las 7 de la tarde por ahí, y mantenía ayunas 2 horas antes y 2 horas después, generalmente. Habría algún que otro día pues que en vez de 2 horas de ayunas, pues era 1 hora y media antes, pero bueno, generalmente 2 horas. Eh, Después de tomar la mercaptopurina, generalmente estaba bastante cansado. El resto del día ya no hacía mucho porque realmente genera cansancio, eso depende de cada uno cómo lo tolere. Y por otro lado tomaba el metotrexate, que era 1 vez a la semana. ¿Qué pasaba? Que era en comparación con otros tratamientos, era una dosis bastante alta para ser un tratamiento en casa y también me sentaba peor que la mercaptopurina porque era 1 vez a la semana. Entonces, ¿el qué? Claro, tomaba las pastillas y pues a lo mejor ese día tenía que quedarme en la casa porque pues no me sentaba muy bien. Incluso al principio tomaba 18 pastillas en una sola vez de menos dosis y después al, al recurrir a los médicos para buscar información encontramos pues otras pastillas que eran de mayor dosis, pero tenía que tomar en vez de 18 4. Entonces, pues eso me ayudó bastante porque no es muy cómodo tomar 18 pastillas. Eh, entonces me alivió bastante en ese aspecto. Problemas relacionados con el tratamiento. Bueno, prácticamente habían muchos médicos que nos hablaban eh, sobre las ayunas, sobre todo antes de la mercaptopurina, y nos hablaban de los lácteos. ¿Qué pasa? Que cada médico nos hablaba de, oye, no tomar lácteos 2 horas antes y 2 horas después. Después otro médico, no tomar lácteos 1 hora antes y 2 horas después. Y así, pues cada médico tenía como un punto de vista diferente sobre cómo hacer las ayunas, pues en cuanto a los lácteos. ¿Qué pasa? Que nosotros, ante el desconocimiento, pues hicimos pues los médicos que más ayunan nos pedían antes los lácteos, pues les hacíamos caso. Entonces terminé haciendo 2 horas antes y 2 horas después. Pero realmente no hemos llegado a saber cuál era una ayuna mm, perfecta o bien elaborada. Por eso pues hicimos una ayuna más estricta. Por otro lado, pues problemas con el metotrexate, tuve lo de la cantidad de pastillas, que durante meses pues estuve tomando una cantidad grande, 18, y ya los meses que encontramos 4 pastillas y media en vez de 18, pues me siento mejor porque realmente tomarte tantas pastillas a la vez, pues te entran te da bastante náusea. Y también mencionar que con la sonda nasogástrica, eh, ante una carencia de información, cuando me la pusieron, pues tuve bastantes problemas,
aunque es verdad que los batidos que me administraba por la noche para complementar la comida me aumentaron muchísimo el peso, me ayudaron muchísimo a aumentar el peso. Pues a lo mejor alguna vez se me salía la sonda y pues eso era una cuestión de ajustarse y de acostumbrarse a llevar la sonda. Pero a lo mejor, habiendo tenido antes más información sobre cómo es tener una sonda, cómo, cómo actuar ante cada situación, eh, yo creo que no se me hubiera salido tanto la sonda. Eh, Me hice muchas preguntas sobre el tratamiento. De hecho, yo mismo busqué por mi cuenta cómo se administraba, o sea, cómo las consecuencias de administrar pues, la mercaptopurina y el metotrexate sobre todo. eh, y pues eso. También en el hospital sabía la asistencia de los farmacéuticos, por otro lado, pero realmente no llegué a tenerlos muy en cuenta hasta que tuve el tratamiento en pastillas en casa. Solo durante el tratamiento intravenosa, solo sabía que ellos pues eran los que fabricaban la medicación, los que juntaban pues la composición, pero hasta que no bajábamos a la farmacia a recoger los medicamentos y eso, pues no sabíamos sobre su participación, sobre su importancia. Y sobre mi experiencia, yo pediría que apoyar mucho a este proyecto porque pienso que tener información es bastante importante, sobre todo para los padres, que son los que más se asustan, pero también para el paciente. Ya pienso que cuando ya llega a una cierta edad, la adolescencia, pues realmente quieres saber qué es lo que te van a administrar y cómo puedes reaccionar ante eso. Así que, nada, muchas gracias. Carmen, si me quieres hacer alguna pregunta. Gracias, gracias José María por tu exposición. Realmente has contado lo que has vivido, que era lo que deseábamos, ¿no? Ahora Sí. tienes, aparte de que nos tienes, en la farmacia, contáis todos con un espacio en el que todos nos vamos a apoyar, porque vamos a encontrar muchísimo de lo que necesitamos. Y bien, ahora le doy la palabra a Raquel. Raquel, muchísimas gracias. Ahora de ti, pues lo mismo, un poco ayudarnos a identificar esas necesidades que la familia eh, vivís, ¿no? Con vuestros niños y porque realmente el objetivo es avanzar por ahí para seguir ayudando. Venga, te quedas con nosotros. Vale. Hola, buenas, pues yo me llamo Raquel y vengo en calidad de mamá. Yo tuve una niña que fue paciente oncológica y a ella le pilló con una edad de 3 meses de vida. Entonces, pues la verdad que era muy complicado la hora del manejo en esa edad, ¿no? Entonces, bueno, pues vengo a contar un poquito también mi experiencia y tal y a pedir a ver qué se puede hacer. El manejo de la medicación en un paciente complejo como es un niño o un joven oncológico tal, es muy delicado, ¿no? Entonces es muy importante visibilizar los problemas derivados de ello, pues solo así se pueden minimizar los riesgos derivados para que esta práctica se pueda hacer más llevadera para todos, ¿no? Para, tanto para los sanitarios como para los padres como para los propios pacientes. Los niños oncológicos son pauteados muchas veces con una gran cantidad de medicación, ¿vale? Cada una con su dosis, su vía de administración, la forma en que hacerlo, si antes de comer, después de comer, con tal o cual alimento, ¿vale? Y entonces es muy difícil. Y por suerte la verdad es que tenemos profesionales que nos indican siempre cómo vamos a proceder, ¿no? Y de qué manera es más fácil hacerlo dependiendo de su edad y de sus capacidades, ¿no?
Pero es que también es verdad que los niños muchas veces tampoco entienden que tienen que tomar esa medicación o que se tiene, ¿no? Porque ellos no entienden, sobre todo cuando son muy pequeños, ¿vale? Entonces, la verdad que se nos hace a los padres un poquito cuesta arriba. Entonces, como problemas derivados de administrar la medicación, pues sobre todo, a ver, la vía de administración oral, por ejemplo, cuando son muy pequeños y no puede y no entran en razón, ¿vale? Hay que luchar contra ellos y tal. Y aún así, tampoco estamos al final 100% seguros de si se la han tomado o no. Porque, por ejemplo, mi niña tenía que tomar una quimio oral y claro, yo le daba, era con jeringuilla por boca y tal, y ella me espurreaba la mitad de lo que se tragaba. Entonces, o sea, ¿qué cantidad se tomaba? Pues ni idea. Después es verdad que también las dosis de los medicamentos, como bien ha dicho Carmen, que se calcula según edad y peso y tal, muchas veces se hacen en comprimidos que tenemos que manipular en casa, darle medio comprimido de no sé qué, tampoco estamos muy seguros, ¿no? de si lo recibe todo o no. Y después también, hablando con otros papás y tal, también me llegan lo del tema de, hay medicaciones que necesitan estar refrigerados, entonces cuando van al hospital, a la farmacia y se los preparan refrigerados, pues mantener la cadena de frío, sobre todo aquí en Málaga, que somos nosotros de Málaga, si el domicilio está lejos del hospital, pues tampoco estamos tan seguros de que haya llegado en condiciones óptimas. Yo qué sé, son dudas que la verdad que a veces pues nos asaltan, ¿no? a los papás y tal. Entonces, muchas veces pues estamos muy agobiados y pensando en si lo habremos hecho bien o no. Por suerte, la verdad es que tenemos a grandes profesionales que están 24/7 para nosotros. En cualquier momento del día puedes llamar, si no al médico o a la planta, que te digan, que te orienten, ¿no? Y la verdad que en eso tenemos muchísima suerte. Y con respecto, por ejemplo, a las dudas que nos asaltan una vez que estamos ya en casa con nuestra medicación, nuestro niño y la medicación al lado, pues a mí, por ejemplo, me surgía mucho de que mi hija es que era ver el bote y ya se ponía a vomitar, o sea, sin haber metido nada. Y entonces era, pues, si tú le das una medicación y vomita, ¿qué haces? Si se la das otra vez, si no se la das, y si se la vuelves a dar y después vuelve a vomitar otra vez. Es que así podemos entrar en bucle todo el día, ¿sabes? Entonces, esas cosillas, ¿no? O qué efecto secundario puede tener la medicación, eh, y cuándo se pueden empezar a manifestar, con qué alimentos se puede esconder ese sabor, si se puede mezclar con tal o cual alimento, ¿vale? Porque después también es verdad que los niños, los pacientes oncológicos, que ya de por sí la quimio les cambia el sabor de los alimentos, tienen las mucositis y demás, y ya ellos ni siquiera quieren comer comida normal, pues imagínate darle por boca medicamentos, ¿sabes? Entonces es complicado, si no hay manera de que se lo tome, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque yo, por ejemplo, con la quimio oral, esto más de una vez terminé en el hospital de día que se lo metieran con una sonda nasogástrica porque es que era imposible en casa. Entonces, yo que pediría desde mi experiencia, pues yo lo que haría sería, a ver, yo sé que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Para darle una medicación a un niño que ya de por sí es que es difícil de que coma o beba algo y es muy difícil. Pero sí, por ejemplo, adaptar en la medida de lo posible una vía de administración un poco acorde con el paciente, ¿no? Y usar fármacos también que se puedan enmascarar con otros alimentos, ¿no? Que sean de preferencia para el niño. Y yo, por ejemplo, la página web esta que se ha estado creando ahora desde la farmacia hospitalaria, vamos, yo para mí es fantástica, ojalá hubiera existido cuando yo estuve ahí con mi niña, ¿no? Y bueno, pues esto es pasito a pasito y al final, pues esto tiene que salir para adelante y al final esto pues mejoramos y así es como se consiguen mejorar las cosas. Y yo desde aquí os doy las gracias por todo lo que estáis haciendo, por intentar mejorar en este aspecto, que la verdad que es muy importante. Y ya está, pues no sé ya qué más decir. Muchas gracias, Raquel. Nada. Pues sí,
José María, si quieres, enciende tu vídeo y que te veamos también. He estado mirando y preguntas no ha habido. Probablemente tampoco he comentado al inicio del webinar que en la plataforma podían plantearse preguntas, pero bueno, creo que estaban ahí y bueno, están a tiempo en los 5 minutos que nos restan. Sí, muchas de las, bueno, muchísimas de las dudas que habéis vivido, que habéis tenido, que siguen teniendo los padres sobre el manejo de los medicamentos en concreto, probablemente la respuesta esté, ¿no? Si repasáis los contenidos de los diferentes medicamentos, que cada vez son más los que aparecen ya en Sí, en las bases de datos de la escuela, ¿no? Eh, el esfuerzo por conseguir fórmulas magistrales, presentaciones líquidas orales, bueno, por otra vía, pero bueno, la vía oral, digamos que es la más importante o la más común, ¿no? Es muy grande, ¿no? La cantidad ya de bases de datos de fórmulas disponibles para todo tipo de enfermedades, incluyendo las enfermedades raras, donde los principios activos son difíciles, ¿no? Son medicamentos huérfanos, a veces difíciles de conseguir, pero bueno, con la ayuda de todos y de otros grupos de trabajo se están consiguiendo formulaciones líquidas para poder conseguir dosificar con la mayor precisión y con el mínimo de errores, a veces con información teórica y no con tan y sin una experiencia mm, importante, pero que sin duda vienen a solucionar muchísimo, ¿no? Y eso es una línea que siempre estamos y seguimos trabajando. La escuela yo os he presentado, digamos que los apartados más importantes, pero por ejemplo, eh, todas esas dudas sin resolver, ¿no? Todas esas cuestiones que luego surgen en casa cuando estás ahí con todos los medicamentos encima de la mesa y ya son las 8 de la tarde, ¿no? Las 10 de la noche que toca. Y ahora, como a quién le pregunto tal, mirad, en la escuela también podéis encontrar en un apartado, creo algo muy interesante que es prepara tu consulta de farmacia. Cuando te hace una reflexión sobre qué cosas plantearte tú, incluso un guión de cuáles son las dudas que a lo mejor no se te han presentado, pero que se te van a presentar. Y llegas a tu consulta médica o farmacéutica ya con todo ese panel de cuestiones. No quiere decir que os hagáis con todo el horario, pero que sí ahí vais a ir identificando esos problemas que probablemente os van a surgir, ¿no? Y ya ir contando con ello y siempre, por supuesto, teniendo una línea abierta de comunicación para lo que, pero bueno, que en eso también ha pensado la escuela, ¿no? En esto que los dos lo habéis comentado, pues sobre todo José María, si sabía, ¿no? De la existencia del farmacéutico de hospital, también podéis encontrar en la escuela qué hace, ¿no? Qué puede hacer y en qué puede ayudar la farmacia hospitalaria, incluso un mapa de donde, por si estáis de viaje, la farmacia de hospital más cercana, que en un momento dado también te puede ayudar de una eventualidad con tu tratamiento fuera de tu entorno. Sí, creo que se han pensado muchas cosas, ¿no? Y desde luego no me gustaría despedirme sin, sin agradecer a un número de personas que han ayudado mucho dentro y fuera del grupo al desarrollo de todos estos contenidos. He contado, por supuesto, con la colaboración de todos los miembros del grupo, pero sí me gustaría nombrar a nuestro residente, un farmacéutico en formación, que está colaborando en la escuela, Javi Corazón, que ha hecho mucho trabajo y últimamente Ana Gui, que hemos conseguido una beca para también de ayuda a mejorarla y creo que merecen que yo estoy siendo la persona, la cara, ¿no? Visible, pero hay mucha gente detrás, por supuesto. Todo a Pablo Huertas, a Marga, que bueno, que desde el punto de vista del espacio y desarrollo nos han ayudado muchísimo.
Bueno, José María y Raquel, muchísimas gracias. Ya sabéis dónde estamos también, la escuela, bueno, aparte de que nos tenéis y el contacto, pero también a nivel, a lo mejor, de asociación y tal, grupos de pacientes, se puede contactar para hacer sugerencias, ¿no? Bueno, de líneas que se pueden comenzar, que me pareció muy interesante. José María, ¿querías decir algo? No, 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 no. Ah, vale, vale. Y bueno, yo creo que con esto hemos completado, ¿no? Un punto de encuentro interesante, ya es el cuarto, el año próximo irán incorporándose otros grupos, otras patologías y que lógicamente tienen también otras muchísimas necesidades. Gracias a la sociedad, gracias por favor y hasta pronto, hasta siempre. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad que hacéis una labor fantástica y ya te digo que ojalá en mis tiempos hubiera existido la guía y que se vaya completando según va avanzando todo. Y vamos, es un avance muy bueno lo que tenéis, ¿vale? Que os doy mi enhorabuena y ya está. Ya sé. Gracias, muchas gracias. Nada. Hasta luego, entonces Venga, hasta cerramos luego. el punto de Adiós. encuentro. Muy bien. Gracias.